Muy buenas tardes, bienvenidos a una clase de la asignatura de Historia de Honduras para las modalidades de BCH, BTP, secciones A y B para 10º grado. Soy el docente Jorge Luis Paguada Portillo. Para comenzar el día de hoy, vamos a empezar a hablar sobre la época colonial. Antes de todo, vamos a contestar una pequeña pregunta. ¿Por qué nuestro continente se llama América? Muy bien, ¿por qué no se llama Cristóbal Colón? ¿Por qué no se llama Colón? Ya que se supone que él fue el primero en hacer el encuentro con nuestro continente. Muy bien, llevamos este nombre gracias a Américo Vespucio, el cual se acredita el descubrimiento, que fue la palabra utilizada por él, de un nuevo continente o de nuevas tierras. Por eso es que el continente es bautizado con el nombre de América. Muy bien. La expansión de Europa, antes de hablar de la época colonial, debemos de hablar de la expansión de Europa. Esta expansión permite que se dé el descubrimiento de nuevas tierras y el encuentro con un nuevo continente. ¿Por qué se da la expansión? No fue porque de la noche a la mañana los españoles decidieron vamos a salir al mar, no. Se da porque hay un problema económico en el momento. En 1456 se toma Constantinopla por los turcos otomanos, cerrando muchas de las rutas de comercio que utilizaban los españoles y muchos europeos, lo cual provoca que los europeos busquen nuevas rutas de comercio y cause la expansión de los europeos por todo lo que es el globo terráqueo. También vamos a decir que un gran impulso que tuvo fue el avance de las ciencias y las artes durante el Renacimiento. Deben de recordar que el Renacimiento es una época de la historia en la cual estamos hablando de unas reformas en las ciencias y el arte que se dio entre el siglo XIX, que fue muy amplio, por así decirlo, y que contribuyó mucho a lo que es a la expansión de Europa. Bien, ahora vamos a hablar de los viajes y exploración y el encuentro. Muy bien, vamos a decir que estos viajes de los reyes fueron impulsados por los reyes católicos de España, los cuales le celebraban un pequeño contrato llamado capitulaciones entre los conquistadores y la corona. Muy bien, este contrato llamado capitulación consistía en lo siguiente: era un contrato entre el monarca y un particular, el cual tenía las órdenes o podía dar las órdenes de conseguir un pequeño ejército o un gran ejército, dependiendo de la situación o a dónde fuera la persona, y conquistar un territorio determinado y así proclamarlo en base a la soberanía española. Muy bien, aquí tenemos una foto de lo que era en su momento una capitulación. Vemos que en el lado inferior derecho encontramos unas personas firmando ciertos documentos, entregando documentación en la cual ellos adjuntaban o decían cuáles eran los términos para la conquista o los términos que ellos necesitaban para el reclamo de estas nuevas tierras o para las navegaciones. Y en la parte superior tenemos la forma en la que se lee o en la que estaban leyendo, perdón, por así decirlo, las capitulaciones que se firmaban. Si el rey declinaba o aprobaba, dependía solo de ellos. Ellos son los que determinaban, pero en su caso era el rey el que decía sí o no. Muy bien, ahora vamos a hablar de una parte importante. Vamos a hablar sobre lo que es los viajes de Colón. Vamos a mencionar primero que las 3 embarcaciones que vemos al lado derecho, que es una representación, por así decirlo, de las embarcaciones que utilizaban en su momento, se llaman carabelas. Entre ellas tenemos la Niña, la Pinta, la Santa María. Con dichas embarcaciones, Colón realizó 4 viajes. Empezaremos por el primero, de 1492 a 1493. Este primer viaje llevó a Colón a las islas del Caribe de Guananí, a las cuales él bautizó con el nombre de San Salvador, a Cuba, a la cual se bautizó como Juana, y Santo Domingo, a la cual se bautizó como La Española. Muy bien, para su segundo viaje fue de 1493, a 1496, en las cuales él se dio el encuentro con las Antillas, con las pequeñas Antillas, que era Dominica y Guadalupe. A su paso también pasó por Puerto Rico, al cual bautizó como San Juan Bautista. Para su tercer viaje, que fue de 1498 a 1500, Colón se da el encuentro con la isla de Trinidad y la desembocadura del río Tinoco en Venezuela, a la cual él bautiza como Tierra de Gracia. Al regresar a España,
se le toma como prisionero por las quejas que tenía de los españoles bajo su mando, en los cuales estipularon diversos problemas de autoridad, por problemas de navegación, por problemas de autoridad, perdón, de mando, en las cuales ellos estipulaban de que Colón no estaba apto para esto. Muy bien, es llevado encadenado a lo que es España y la reina Isabel, por proclamación del rey Felipe, dice que no, que sea liberado y vuelto a poner bajo sus órdenes las tres carabelas, por lo cual, consecuentemente, en 1502, 2 años después, hace un cuarto viaje. En el cuarto viaje, Colón explora las costas de América Central, Honduras. Llamamos América Central, podemos mencionar que estaban Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ok, para 1504 llega a diversos lugares, en esto, por así decirlo, Honduras. Para este cuarto viaje es donde se da el encuentro de estas dos civilizaciones, con nuestros antepasados y los españoles. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que fue la conquista de América y resistencia indígena. ¿Por qué todavía no llegamos a la época colonial? Porque tenemos que hablar de las bases que fundamentaron esta época, por así decirlo, de saqueos, de problemas económicos, de problemas demográficos para nuestros antepasados. Muy bien, en 1524 se inician las primeras incursiones de conquista hacia Guatemala, El Salvador, Honduras, desde la Nueva España, que en su momento se llama Nueva España, pero hoy conocida como México, la Española, que es su momento, que ahora es Santo Domingo. Muy bien, si vemos ahí una gran parte de 1504, 1524, pasan muchos años. Ok, ¿qué pasa? Recuerden que tenían que ver, los conquistadores empezaron en ciertos lugares de América a empezar a incursionar. ¿Por qué en 1524 empieza? Porque tomada la Nueva España, o sea, México, ya tienen un lugar de asentamiento en el cual poder invadir lo demás. Entonces, en 1524 ya se asentan y empiezan a hacer las invasiones a lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras y otras partes. Muy bien. Vamos a decir que para esta pequeña situación, antes de hablar de lo que fueron las características de la conquista, Hernán Cortés envió a Cristóbal de Olid para conquistar el territorio que hoy conocemos como Honduras. Muy bien. A hacer referencia a lo que son las características de la conquista. Muy bien. Empecemos con la resistencia indígena. Para decirlo así, la resistencia indígena fue prolongada. Esto ocasionó una gran característica que empezó desde el 1524. Empezando desde el 1502, ciertos grupos indígenas no estaban de acuerdo con la nueva llegada de los nuevos, por así decirlo, extranjeros. Algunos estaban a favor, otros se presentaron reacios, entre otras cosas. Vamos a observar que algunos indígenas opusieron resistencia, lo cual ocasionó que la conquista se alargara, por así decirlo, y también vamos a hablar que también había incapacidad de los conquistadores para poder detenerlos, o sea, lo cual ocasionó que fuera muy prolongada. Por eso decimos que la resistencia indígena fue muy prolongada, ya que dio mucha batalla. Luego tenemos la falta de planificación. ¿Qué pasa con la falta de planificación? No existía una región prioritaria en los planes de los conquistadores y campañas de conquista, ya que solo buscaban enriquecimiento rápido. Esto quiere decir que ellos no habían especificado cuál era su plan, cuál era el lugar que tenían que lograr conquistar o qué es lo que querían hacer. Para ellos solo existía el dinero. Por último, hablamos sobre los conflictos entre los conquistadores. ¿Qué surge? Cuando se empieza a hablar de dinero, también se empieza a hablar de corrupción, se empieza a hablar de problemas de liderazgo, de traiciones, entre otras. Y esto no fue un cáncer aparte para los españoles, conquistadores en su momento, ya que entre ellos tenían problemas y ocasionalmente se daban asesinatos, se daban arrestos y se daban conflictos por tierras que eran proclamadas por un conquistador y por otro. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que fue la resistencia indígena. Cuando hablamos de la resistencia indígena, vamos a hablar de un comportamiento que se dio durante esta resistencia. Muy bien, ¿de qué dependió este comportamiento? Primero vamos a hablar del nivel de desarrollo social de cada pueblo.
Cada pueblo tenía un desarrollo social aparte, lo que cual ocasionó que en algunos lugares fuera más fácil la conquista y en otros fuera más aguerrida. Luego tenemos la subordinación y el enfrentamiento. Cuando hablamos de subordinación de algunos pueblos y el enfrentamiento directo de otros a los invasores, es que estamos diciendo que lo anterior, la subordinación tenía que ver con el nivel social, o sea, si esta pequeña comunidad se dejaba dominar por los españoles, entonces, ok, se tenía la subordinación, pero había sectores en los cuales el enfrentamiento era ocasional, era diario y era desgastante para ambos lados. Era una, por así decirlo, una lucha de desgaste. Luego tenemos las relaciones internas. Cuando hablamos de relaciones internas no estamos hablando en este momento de los españoles, estamos hablando claramente de los pueblos indígenas. Recordemos que para la llegada de los españoles, vamos a decir que no se encontraba la cultura maya. Vamos a hablar de los Peix, de los Tulhuacas, eh, de los Mayapam, entre otros, que eran descendientes de los mayas. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estos pueblos, por así decirlo, indígenas, se encontraban en conflictos entre sí mismos, lo cual ocasionaba pequeñas rencillas y permitía que los conquistadores se aprovecharan de la misma. Dado todo esto, todo este comportamiento, vamos a hablar de dos grandes dilemas que se dan por lo mismo. Tenemos la unión de los pueblos contra los españoles para evitar la conquista y unirse a los españoles por parte de pueblos indígenas. ¿Qué sucede? Pongámoslo en contexto. Estos dos grandes dilemas vienen del comportamiento hablado anteriormente. ¿Ok? Teníamos por una parte la unión de ciertos pueblos en contra de lo que eran en contra de los españoles, que por así decirlo fueron casi todos los pueblos se le unieron, pero había una minoría. Esta minoría se veía abatida, se veía con problemas ante los grandes pueblos indígenas, por lo cual decide o acepta unirse a los españoles y traicionar al otro grupo indígenas con la estipulación de que a ellos se les daría las tierras conquistadas también, más no antes. Debemos de recordar que estos fueron engaños y al final fueron masacrados igual que los demás pueblos. Muy bien, ahora, pasado que la resistencia indígena ya no causa ningún problema, podremos decir que a partir de 1492 en América se empezó el proceso histórico general en la formación y desarrollo de las sociedades coloniales. Cuando hablamos de la formación de los procesos coloniales, ¿por qué empezamos desde 1492? Se habla desde 1492 por la expansión europea. Entonces estamos hablando que desde ahí se empieza a hablar sobre un proceso histórico que va a generar va a generar muchos cambios hasta la llegada de los españoles y la finalización por así decirlo, que fue de 1573, que fue una de las proclamaciones de la incapacidad de los indígenas para poder seguir defendiéndose. Entonces vamos a decir que empieza desde 1492 con lo que fue la expansión europea. Si no se hubiera dado la expansión europea, si no hubiera dado la de los turcos y todo lo demás, entonces no hubiera necesidad de decir que hubo una conquista, por así decirlo. Entonces, vamos a comenzar diciendo que en 1492 se dan los planes o empieza a darse los planes en historia para que se dé un cambio histórico en la formación en el desarrollo coloniales. Muy bien. Para esto, vamos a decir que las administraciones de las colonias dependían mucho de de la corona española, pero ¿cómo podía mantener la corona española un poder sobre estas nuevas tierras? Para poder administrar las sociedades coloniales, el imperio creó unos apartados burocráticos de administración que consistían en leyes indias, un cuerpo de funcionarios, un monopolio comercial y organismos de gobierno. Vamos a empezar por las leyes indias. Las leyes indias son la legislación o promulgación de los monarcas españoles por la cual pueden regular la vida social, política y económica de los territorios coloniales en ultramar de la monarquía hispánica. ¿Qué quiere decir esto? Que los reyes de España controlaban a distancia, por así decirlo, todo lo que se hacía dentro de estas colonias nuevas españolas, por así decirlo. Y la dos, vamos a hablar de un cuerpo de funcionarios. Estos cuerpos de funcionarios tenían base en la corona española y se notificaban hacia ellos. El monopolio comercial consistía en que todo lo extraído, todas las ganancias, una parte caía a lo que era la persona conquistadora y toda la mayoría iba al imperio español.
Ahora, después tenemos organismos de gobierno. Estos organismos de gobierno no eran independientes. En gran parte debían su proceso a lo que era la corona. Ahora, vamos a recordar que estas cuatro también tenían una base económica. Su base económica de esta sociedad se basaba básicamente en la explotación de materiales preciosos y la venta de indígenas como esclavos. Vamos a decir que en cuanto a la división de las clases sociales, vamos a decir cuatro características, que son las que tenemos ahorita. Las élites de los blancos. La élite blanca era conocida así por los peninsulares y los criollos. Ellos eran los que manipulaban o los que, por así decirlo, estaban en la cúspide de la división política, de la división social, perdón. Cuando hablamos de los peninsulares, son los españoles nacidos en España quienes controlaban el poder político. Y los criollos eran los españoles nacidos en el continente americano. Ok, ¿por qué esta diferencia? Recordemos que la nacionalidad de un niño o de una niña va a depender dónde nace, o si el padre así lo acepta. Digamos, si un niño nace en Norteamérica, no América, que es un concepto erróneo también, debido a que todos pertenecemos al continente americano, entonces vamos a decir que nace en Norteamérica, pero su padre y su madre son de Centroamérica. Entonces, si el padre o la madre lo estipula, van a sentar al niño en el lugar que nació, por lo cual es un norteamericano. Ok, ¿qué sucede con estos españoles criollos? Son hijos de españoles nacidos en América y que no son reconocidos por la corona española como españoles, por lo cual el poder político solo es manejado por los insulares y en cierta forma los criollos tienen ciertas actitudes para ese poder, pero no lo tienen todo en su mano. Muy bien, en la segunda rama tenemos a los mestizos, los mulatos y los zambos. Estos eran los únicos que, por así decirlo, tenían funciones más suaves. Eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, etc. Ellos podían ingresar a las iglesias, a diversos lugares culturales, podían ingresar también a lo que era la alcaldía, por así decirlo. Ciertas actitudes se les permitía. Luego teníamos los indios. Recordemos que este es un término utilizado para la época, porque para nuestros antepasados se puede decir que eran los indígenas. Ellos eran la base económica de la colonia. Eran los encargados por los españoles y los criollos y eran los que resguardaban los suministros para los trabajadores de las minas y haciendas. Ok, tenemos una cuarta, son los negros. Los negros llegaron, por así decir, negros de habla inglesa. Estos son negros de habla inglesa, no son más adelante les voy a explicar cuando hablamos de los garífunos, es diferente, muy bien. Cuando hablamos de los negros de habla inglesa, estos llegan porque los ciertos trabajos no pueden ser realizados por los indígenas por su estructura física, no les permitía realizarlo. Entonces, fueron llevados para los trabajos pesados. Ok, ahora vamos a explicar lo de los garífunas. Los garífunas llegan a nuestro país no como esclavos hasta en el año de 1792, muy pasada ya lo que era la época de la colonia, y llegan como refugiados de una embarcación. Entonces, ellos no llegan ni llegaron a ser lo que se le llegan como esclavos, sino que fueron refugiados. Muy bien, muchachos, hasta este momento hemos hablado sobre lo que era la época española. Debemos de tener en mente o saber también de que hemos hablado sobre muchas cosas. Hablamos sobre la expansión europea, sobre el mestizaje, sobre los viajes de Cristóbal Colón, que por qué nuestro continente se llama América, entre otros. Por eso, por lo tanto, vamos a tener estas pequeñas asignaciones. Uno, ¿por qué se le da por qué se le da el mérito de los descubrimientos a los españoles? ¿Qué eran las capitulaciones? ¿Cuál era la diferencia y similitudes entre criollos y peninsulares? Caracterice y mencione la situación de los indios negros durante el tiempo de la colonia. Recuerde que hablamos de indios, nos referimos a indígenas. 5. ¿En qué consisten las leyes de las Indias? Que atrásito lo acabamos de explicar y lo pueden encontrar en su folleto. También tenemos la número 6 que dice, investiga qué repercusiones negativas contrajo la época colonial a la demografía. Ok, ¿qué es demografía? Lo están viendo ahorita en color, por decir, fluorescente. La demografía es el estudio estadístico de la población humana. O sea que vamos a hacer una investigación sobre las repercusiones que tuvo en la población indígena del momento. De los indígenas,
Más adelante dice los indígenas, esta información debe de ser escrito en un espacio de 5 renglones como mínimo y como máximo 10 renglones. O sea que no habrá necesidad de expandirse a unos 30, unos 40, sino que como mínimo 5, como máximo 10. 7. Usando una línea de tiempo, explica los viajes de Cristóbal Colón. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esta séptima asignación? De la siguiente forma. Aquí hay un ejemplo. Digamos, tenemos una nueva ola de revolucionaria. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Si pueden ver, empieza de 1812 a 1856 y cada una va notificando un descubrimiento, perdón, un evento importante de la época de la Revolución Francesa. Eso es lo que van a hacer ustedes. Vamos a retroceder un poco. Van a hacer una línea de tiempo en la cual van a explicar los viajes de Cristóbal Colón, que en su folleto lo pueden encontrar también. Y aquí lo pudieron ver observado que estaban los 4 viajes de Cristóbal Colón. Los descubrimientos o los viajes de Cristóbal Colón están en la página número 12 y 13 de su folleto. Y también cierta información que les solicito para esta asignación la encontrarán también en su folleto. Muy bien. Explicado lo anterior, recuerden las indicaciones generales que se les ha dado. Tomar 2 fotografías en las cuales no se ve su rostro, sino de la parte trasera, o sea, de su espalda. Y al momento de entregar su trabajo, usted debe colocar en su encabezado su nombre completo, el curso que cursa, perdón, la modalidad, y en su caso van a colocar 10º grado, su nombre completo, nombre de la institución y la fecha de entrega. Al momento de enviarlo, por favor, debe identificarse usted con su nombre completo. No son obligatorias las impresiones. Sea creativo. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan sobre el mismo, estoy a la orden. No duden en contactarme. Muchas gracias.